¿Cómo es que pudo seducir Dios a Jeremías? Dos cosas. Una, le dijo: Jeremías, desde niño te llamé y desde niño tú me dijiste que no ibas a hablar. ¿Pero qué te dije yo, Jeremías? Yo te dije: yo pondré las palabras en tu boca de tal manera que hablarás. ¿Sí o no, Jeremías? Sí, Señor. La segunda: Jeremías, si tú no hablas, hay un lugar para los desobedientes. ¿Quieres ir a él? No, Señor, me seduciste. No sé si por la buena o por la mala, pero me seduciste. Así que vamos a hacer lo que nos toca hacer. Y a quien le toca hacer lo otro, pues que lo haga. ¿Qué tengo yo que ver con lo que Dios lo mandó a hacer a él? Tampoco él tiene nada que ver con lo que Dios me mandó a hacer a mí. Y si yo no lo estorbo a él, ¿por qué me va a estorbar a mí? Los ángeles de los que yo les estoy hablando, que son los Gregory, el pecado que cometieron fue un pecado terrible que Dios no toleró. La pregunta es: ¿por qué ya había gigantes? Pregunto, ¿creen ustedes que Dios formó gigantes o personas normales? ¿Quién cree usted que cometió mayor pecado? ¿Los demonios o estos ángeles? Hable. Ese lugar de prisiones, de oscuridades, fue hecho para estos ángeles de alto rango que se rebelaron en contra de Dios y están en una oscuridad terrible. Porque si los ángeles mayor que yo en rango, tamaño, no fueron perdonados, ¿tú crees que te vas a escapar? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, diga conmigo: dignidad, dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, diga conmigo, que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Diga conmigo: gracias, Jesús, por tu palabra. Amén. Hoy en esta preciosa tarde espero que el Señor nos bendiga para poder dar un mensaje que espero les sea de grande bendición. Amén. Emmanuel está presente, y donde Él está presente hay abundante bendición. Él trae bendición, Él trae libertad, Él trae libertad, Él trae libertad. Al oprimido lo liberta, al encadenado lo hace libre, al que no puede caminar lo hace caminar, al que no ve lo hace ver, al enfermo lo sana, al enfermo lo sana, al enfermo lo sana, al poseído lo libera, al poseído lo libera, al poseído lo libera. No hay demonio que se pueda levantar en contra de Emmanuel y permanecer. Se puede poner a discutir con él, pero basta con un solo movimiento del Padre, desaparece todo demonio. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. Hoy el tema que quiero compartirles lo he titulado: el pecado de los Gregory. Los Gregory en el idioma griego significa los observadores o los que vigilan, conocidos también como los hijos de Elohim. Este tipo de ángeles llamados los Gregoris cayeron de la gracia de Dios por el pecado que cometieron en contra de Elohim. Fue un pecado horrible, repito, que ningún ángel que yo me haya dado cuenta lo cometió. Y lo cometieron en contra de el Dios que los creó, que los formó. Por esa razón, diga conmigo, cayeron de la gracia. Tú no debes permitir que nada ni nadie, ningún pecado te quite de ese lugar de gracia en el que estás.
Vendrán demonios a tratar de moverte de ese lugar de gracia en el que estás para llevarte a un lugar de tormento. Nosotros tenemos que luchar en contra de todo tipo de demonio y aún en ocasiones en contra de nosotros mismos. Que en ocasiones el problema está en nosotros mismos. Y el enemigo en muchas ocasiones nos utiliza para robarnos o quitarnos de ese lugar de altura en el cual Dios nos tiene. Todo pecado que el hombre comete lo lleva a un lugar de tormento. Ahora, la Biblia no nos da mucha información acerca de los pecados cometidos por los Gregory. El libro de Pedro, de Judas y Génesis nos dicen algunas cosas de lo que hicieron estos ángeles en cuanto a su pecado, pero no nos dan suficiente información para poder entender qué tipo de pecado fue el que cometieron en contra de Dios para que Dios los entregara a prisiones de oscuridad. Quienes hoy en la actualidad, hablando de la iglesia de Cristo, han descubierto cierta información acerca de el pecado o las cosas que hicieron este tipo de ángel en contra de Dios, no está claro, sino que en muchas ocasiones, en relación a estos textos que dan información acerca del pecado de los Gregory, la iglesia está en un debate, en cierta discusión, que yo tengo la razón, que tú la tienes, y así sucesivamente. No hay algo como que claramente en cuanto a lo que Dios dice. Mas yo en esta tarde les quiero transmitir un mensaje, no con el propósito de que ustedes se confundan, sino que ustedes aprendan y que usted y yo juntos entendamos la verdadera verdad de lo que es la palabra. Y eso es lo que yo quiero compartirles hoy. Vaya conmigo por favor al libro de Génesis capítulo 6, verso 1 al 2. Dice así, atención: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, diga conmigo, hombres, sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Diga conmigo, hijas. Que viendo los hijos de Dios, diga conmigo, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, diga conmigo, hombres, eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogidas entre todas. La pregunta es, ¿a quién se refiere Génesis cuando dice los hijos de Dios? ¿Serán los mismos hijos de los hombres o realmente serán los hijos de Elohim? Aquí estamos mirando dos tipos de razas. Unos que son los hijos de Dios y otros que su naturaleza es los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres. Los hijos de Dios no pueden ser los mismos hijos de los hombres. Si no, no tiene sentido. Los hijos de Dios, cuando la Biblia habla de los hijos de Dios, está refiriéndose única y exclusivamente, y si no me cree, escudriñe la Biblia, se refiere únicamente a los ángeles, no a hombres. El libro de Job, capítulo 1, verso 6, dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Quiénes se presentaron ante Dios? Los hijos de Dios.
que son ángeles. No dice la escritura hijos de hombre, dice hijos de Dios, que se refiere a ángeles, entre los cuales iba también el Hijo de Dios rebelde, adversario, enemigo de todos los ángeles, llamado Satanás. Note algo, que los hijos de Dios, que eran los ángeles, no pudieron mirar a Satanás que iba entre ellos. Pero cuando llegó a la presencia de Jehová, Jehová mismo le dice a Satanás: ¿de dónde vienes? Quiere decir que entre los hijos de Dios se mueven espíritus contrarios a lo que es Dios. Ahora escuche, los hijos de Dios que dice este texto no son los hijos de los hombres. De nosotros en el Antiguo Testamento usted no va a encontrar que se hable como los hijos de Dios. Usted y yo encontramos que se nos hace llamar hijos de Dios a nosotros después de que Jesucristo dejó su trono de gloria, vino a la tierra, murió en la cruz del Calvario, venció a la muerte y al diablo y al infierno mismo, los exhibió públicamente en la cruz, y después de ahí, del sacrificio de Jesucristo, todo aquel, dice la escritura, San Juan capítulo 1 verso 12, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad, les dio el poder de ser hechos llamados hijos de Dios. Ahora sí, somos hijos de Dios, no en una totalidad parecidos a los ángeles, pero Jesús dijo: seremos igual a ellos cuando estemos en el cielo. ¿Quedó claro eso? Oh, ese aplauso yo pienso que no sé si es para los ladrillos, queda bien, pero si es para el Señor, déselo más fuerte, por favor. Ahí le voy. Génesis capítulo 6 verso 4. Vamos ahí. Había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Qué había? ¿Qué había? Y también después, diga conmigo, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos gigantes. La pregunta es: ¿por qué ya había gigantes? Pongan atención, porque si no ponen atención usted va a salir con otra onda de aquí, ¿Por qué ya había gigantes? ¿Por qué razón ya había gigantes? Si cuando Dios creó a la humanidad no la formó con ese tamaño o altura de gigante. ¿Por qué ya había gigantes si según quienes provocaron que la sangre de la humanidad se distorsionara de una forma así, para entenderlo, fueron los hijos de Dios que se unieron, se allegaron a las hijas de los hombres? La pregunta es: ¿por qué ya había gigantes? Pregunto, ¿creen ustedes que Dios formó gigantes o personas normales? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo normales. Pero el tema es de que aquí hay gigantes. Antes que obtenemos la información que los hijos de Dios, que son ángeles, ¿qué son? ¿Qué son? Mire, usted puede creer lo que usted quiera. Y si usted creía como yo, la creencia esa, por no aceptar la verdad, yo creía que cuando la Biblia decía los hijos de Dios, se refiere a los hijos de Sem, que nacieron después de Adán. Pero esa creencia, ¿sabe de dónde viene? Para que usted entienda lo que le estoy hablando, viene de un cura católico
que determinó que así era, y muchos cristianos siguen por ahí. Dígale que está a su lado, salte. Por eso es que está en debate esta verdad. Pero si nosotros tenemos razonamiento, hay que entender la verdad aunque no nos guste ni nos parezca. Pero la Biblia tiene su respuesta. ¿De dónde salieron los gigantes? Les voy a decir algo. Satanás siempre ha tratado de distorsionar. Él sabía que de Adán y Eva iba a salir el Mesías. Por lo tanto, desde el principio del Génesis, de una forma o de la otra, Satanás trató de bloquear el nacimiento del Mesías. Por lo tanto, contaminó la sangre de la creación. Y ya no nacían normales, nacían gigantes. Pero la pregunta es, ¿de dónde salieron los primeros gigantes? Porque dice que ya había. Léanlo nuevamente. Había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Había o no había? ¿Había o no había? Y hay demonios aquí que van a salir también. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Por supuesto, gigantes. ¿De qué tamaño? Escúcheme para entender un poquito acerca de la pregunta, ¿por qué ya había gigantes? Se dice en libros históricos judíos que tienen cierto fundamento porque tienen historia judía, aunque no están escritos en la Biblia porque no alcanzaron el tamaño o la dimensión total para que fuesen escritos en la Biblia. Tienen verdades y contienen cierta información que es necesario tomar en cuenta. Se dice, hubo un ángel, jefe de los Gregory, que antes de que todos los demás ángeles se llegaran a las hijas de los hombres, se dice en esos libros históricos que este ángel de alto rango, puesto por Dios como jefe de todos los Gregoris, que no era uno, eran varios, se dice que este fue uno de los primeros que se llegó a las hijas de los hombres. Se dice, es una historia. Pero yo quiero que leamos una parte de un libro que está titulado el libro de Enoc, que es un libro apócrifo, que trae cierta información que es parecida a la información que nos brinda Génesis, que nos brinda el segundo libro de Pedro y que nos brinda el libro de Judas. Por lo tanto, voy a leérselos para que ustedes comprendan por qué había gigantes antes de que los hijos de Dios se llegasen a las hijas de los hombres. Por esa razón decimos que este ángel de alto rango llamado Semiasá se allegó a las hijas de los hombres anticipadamente, antes de que todos los hijos de Dios tomaran cada uno mujer de las hijas de los hombres. Se los leo. Ese libro es el capítulo 6, verso 1 en adelante, ponga atención. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Verso 2. Y los vigilantes Gregory, por así decir, hijos del cielo, las vieron y las desearon. Y se dijeron uno a otro, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Aquí va la respuesta de por qué había gigantes.
Entonces Semiasá, que era su jefe, les dijo: temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Él, según este libro, ya había cometido el pecado. Él primeramente se allegó, tomó mujeres bonitas de los hijos de los hombres y engendró hijos. Entonces, cuando les hace saber a los demás ángeles que eran 199 y con él 200, de que es deleitoso, por así decir, allegarse a las hijas de los hombres, y les comparte y les dice, él mismo les dice: no vaya a ser que les haya dicho esto y solamente yo quede como culpable delante de Elohim por lo que hice. Así que si ustedes quieren hacer lo que yo hice, vayamos. Verso 4. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo una anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto unos con otros bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que se llama Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Ya no fue uno, fueron todos. Por eso es que Génesis capítulo 6 dice que ya había gigantes. Eso es lo que se dice históricamente de por qué ya había gigantes. Una vez que todos deciden cometer este gran pecado, escuche dónde estaban. Estaban arriba. ¿Qué dice Judas capítulo 1 verso 6? Dejaron su morada. Todo lo que Satanás te ofrece está abajo. Todo lo que el diablo ofrece está abajo. Y cuando una persona peca delante de Dios y deja su posición que Dios, en la cual Dios la tiene, y desciende abajo, lo único que está comiendo es basura, algarrobas, pecado de muerte que trae condenación y lo llevará a prisiones de oscuridad como a estos ángeles. No dejen su lugar. No dejen su lugar que les corresponde como hijos de Dios, y así como hijos de Dios deben actuar. ¿Por qué actuar como tinieblas afuera en el mundo si somos luz? ¿Por qué no dar el suficiente sabor como hijo de Dios tenemos que dar, que somos la sal de la tierra? ¿Por qué? Porque el enemigo nos está engañando y no nos damos cuenta que vamos hacia abajo. Los hijos de Dios tenemos que tener sabor, porque si la sal pierde su sabor, para nada sirve, sino para ser hollada y pisoteada por los hombres. ¿Está arriba o abajo? No dejes tu posición. El diablo va a ofrecerte cuanto quiera ofrecerte, y él solamente está esperando que tú tomes lo que tú quieras tomar. Porque si tú rechazas toda esa basura, toda esa mentira, todo ese pecado en el nombre poderoso de Jesucristo, tú nunca estarás abajo, tú siempre estarás arriba. Tú no has sido llamado para estar como cola, sino estar como cabeza. Tú no debes estar debajo, sino estar encima. Dígale que está a su lado: no dejes tu morada. Tu morada es arriba. ¿Dónde es tu morada? ¿Dónde es tu morada? No seamos como Semiasa, ese ángel al cual Dios le tuvo confianza, le dio una posición mayor que a los demás. Pero como que al que se le confía en ocasiones mucho es el que mayor traiciona. Por lo tanto, ustedes y yo tenemos que entender que en ocasiones Dios va a poner hijos de Él en posiciones
de mucha altura, de mucha confianza, pero no por esa razón vamos a defraudarlo. No vamos a permitir que ese espíritu de Judas Iscariote se nos meta y traicionemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. No debe haber nada que se compare con ese lugar de altura que tú tienes. Este fue el ángel que se rebeló primero contra Dios, según la historia, aclarando. Dígale que está a su lado: ¿sí te están aclarando? Porque tengo que cuidar mucho este detalle, porque yo no le estoy predicando un tema cualquiera. Yo lo estoy sacando de esas tinieblas en las que muchos pueden estar o andar. Y me dirijo a los que están viendo por el video, por medio de internet. No lo hago con el propósito de confundir, más bien quiero ayudar. Y le estoy dando la información que tengo para poder hacerles ver que no es como piensan que es, sino que Dios tiene sus respuestas propias. ¿Cuánto dicen amén? Muy bien. Aunque esta escritura que les estoy leyendo es parte de un libro apócrifo, tiene información. Y solo lo estoy tomando como una referencia o cierta información para aclarar lo que dice Pedro, Judas y Génesis. ¿Cuánto dicen amén? Entiendan. Capítulo 7, verso 1. Mire lo que dice. Mire cómo todos juntos no solamente hicieron un pacto en el monte Hermón, sino que realmente llevaron a cabo lo que dijeron. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas. Quedaron embarazadas ellas y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura, que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecían y devoraban el trabajo de todos los hombres, de todos los hijos de los hombres, hasta que los humanos ya no lograban abastecerlos. ¿Qué hicieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres? Se allegaron a ellas y agarraron puras hijas de Dios bonitas. Por este pecado que cometieron les nacieron gigantes. Su altura, ¿cuál era? 3000 codos. Sé que es inglés y japonés para ustedes. Les voy a interpretar el tamaño. Más o menos es un aproximado de 60 metros de altura o 66 metros de altura. Ese era el tamaño que los gigantes tenían después que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. Ahora, si usted no cree esta información, investigue, y por lo menos va a encontrar que los arqueólogos encontraron un gigante. No recuerdo el lugar donde lo encontraron. Un esqueleto de un gigante que medía 60 metros. Quiere decir que lo que Enoc está diciendo tiene verdad. Aunque no fue aceptado para que se pusiese en la Biblia, tiene verdad. Entonces, ¿qué le nacieron a los ángeles? ¿Qué tamaño tenían? No era cualquier tipo de creación, ¿eh? ¿Por qué se distorsionó? Por el pecado que cometieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, que no estaba permitido. Yo digo que tuvo que ver uno de los grandes demonios que está cerca de Satanás, que es uno de los 7 demonios de alto rango que se rebeló contra Dios y se vino, como quien dice, en el escuadrón de Satanás. Yo digo que tuvo que ver algo que ver este demonio para
inducir a este vigilante o Gregory llamado Semiasá. Yo digo que detrás de esto tuvo que ver algo, y si no total, una parte, el autor intelectual de lo que es la depravación sexual que provoca el demonio Asmodeo. No hay otro demonio que provoque la depravación sexual en parejas, o como hoy usted lo ve en la actualidad, hombre con hombre, mujer con mujer. No hay otro demonio que lo haga. Cada tipo de demonio que se mueve en el rango espiritual tiene su propio trabajo y tiene su propio poder para inducir a los seres humanos a cometer pecados que nunca pensaron hacer. Como quizás se puede pensar que Asmodeo, el demonio de la lujuria y la depravación sexual, estuvo detrás, o hubo cierta manipulación para manipular a este líder de los Gregory para que cometiera ese pecado. No lo sé, se puede decir que pudo haber pasado. Ustedes tienen que tener cuidado. Estamos en una guerra hoy continua, constante, y de verdad no crea que los demonios están jugando con nosotros. Ellos nos tienen en la mira y nos quieren destruir, pero más poderoso es Elohim. Elohim es Emmanuel. Dele un fuerte aplauso a Elohim, por favor.